Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 49. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Primera sección. Etapa preparatoria del análisis fundamental del Dasein. Capítulo 6. El cuidado como ser del Dasein. Párrafo 43. Dasein, mundaneidad y realidad. Inciso B. Realidad como problema ontológico. Si el término realidad no en el sentido de equidad, nombra el ser del ente intramundano que está ahí, res, y no es otra cosa lo que se entiende por realidad, esto significa para el análisis de este modo de ser que el ente intramundano solo puede ser concebido ontológicamente si se ha aclarado el fenómeno de la intramundaneidad. Ahora bien, la intramundaneidad se funda en el fenómeno del mundo, el cual, a su vez, como momento esencial de la estructura del estar en el mundo, pertenece a la constitución fundamental del Dasein. El estar en el mundo, por su parte, está ontológicamente articulado con la totalidad estructural del ser del Dasein, caracterizada ya como cuidado. Pero de este modo quedan especificados los fundamentos y horizontes que es necesario aclarar previamente para hacer posible el análisis de la realidad. Solo dentro de este contexto se hace ontológicamente comprensible el carácter del en sí. El ser del ente intramundano fue interpretado en los análisis hechos más arriba, tomando como punto de referencia este contexto problemático. Sin duda, se puede hacer, dentro de ciertos límites, una caracterización fenomenológica de la realidad de lo real, sin que se haya explicitado su base ontológico-existencial. Es lo que intentó Dilthey en el tratado de que hemos hablado más arriba. Lo real es experimentado en el impulso y en la voluntad. Realidad es resistencia, o más exactamente, resistentidad. La dilucidación analítica del fenómeno de la resistencia es lo positivo en dicho tratado, y la mejor verificación concreta de la idea de una psicología descriptiva y analítica. Pero la verdadera eficacia del análisis del fenómeno de la resistencia queda inhibida por el carácter que cobra la problemática de la realidad en la teoría del conocimiento. El principio de la fenomenalidad no le permite a Dilthey llegar a una interpretación ontológica del ser de la conciencia. Tanto la voluntad como su obstáculo se presentan dentro de la misma conciencia. El modo de ser del presentarse, el sentido de ser del dentro, la relación de ser de la conciencia con lo real mismo, todo ello está necesitado de una determinación ontológica. La omisión de esta última se debe, en definitiva, a que Dilthey dejó sin diferenciar ontológicamente la vida, esa vida más atrás de la cual ciertamente es imposible ir. Pero la interpretación ontológica del Dasein no significa un retroceso óntico hacia otro ente. El hecho de que Dilthey haya sido refutado en el plano de la teoría del conocimiento no puede impedir, sin embargo, hacer fructífero lo positivo de sus análisis, que quedó precisamente incomprendido en esas refutaciones. Es así como últimamente Schiller ha retomado la interpretación de la realidad propuesta por Dilthey. Schiller sostiene que una teoría voluntativa de la existencia. Existencia es entendida aquí en el sentido kantiano de estar ahí. El ser de los objetos solo es dado en forma inmediata en relación al impulso y la voluntad. Schiller no se limita a insistir, al igual que Dilthey, en que la realidad nunca nos es dada primariamente en el pensar y la aprehensión, sino que pone sobre todo el acento en el hecho de que el conocer mismo no consiste en juzgar y que el saber es una relación entitativa. También para esta teoría vale sustancialmente lo que hemos dicho acerca de la indeterminación ontológica de los fundamentos en Dilthey. Pero el análisis ontológico de los fundamentos de la vida no puede insertarse ulteriormente a la manera de una infraestructura, porque él sustenta y condiciona el análisis de la realidad y la explicación plenaria de la resistentidad y de sus supuestos fenoménicos. La resistencia comparece cuando no se logra pasar a través de algo que se presenta como obstáculo
a una voluntad de pasar a través. Ahora bien, con esta última ya ha sido abierto aquello hacia lo que el impulso y la voluntad tienden, la indeterminación óntica de aquello hacia lo que no debe pasarse ontológicamente por alto, ni menos aún concebirse como una nada. El tender a que tropieza con una resistencia y ninguna otra cosa podría tropezar con ella, se encuentra ya en medio de una totalidad respeccional. Ahora bien, la patencia de esta última se funda en la aperturidad del todo remisional de la significatividad. La experiencia de la resistencia, es decir, el descubrimiento de lo resistente por medio del impulso, solo es ontológicamente posible sobre la base de la aperturidad del mundo. La resistentidad caracteriza el ser del ente intramundano. Las experiencias de resistencia solo determinan fácticamente la amplitud y dirección del descubrimiento del ente que comparece dentro del mundo. La suma de estas experiencias no conduce a la apertura del mundo, sino que la presupone. El re de la resistencia y su hacer frente están sostenidos en la posibilidad ontológica por el estar en el mundo previamente abierto. La resistencia tampoco es experimentada en un impulso o voluntad que se presenten aisladamente. El impulso y la voluntad se revelan como modificaciones del cuidado. Solo un ente que tiene este modo de ser es capaz de tropezar con lo resistente como algo intramundano. Cuando se determina, por consiguiente, la realidad por la resistentidad, es necesario hacer una doble observación. En primer lugar, que con ello solo se ha encontrado uno de los caracteres de la realidad entre otros. Y luego, que para la resistentidad ya se ha supuesto necesariamente un mundo abierto. La resistencia caracteriza al mundo exterior, en el sentido del ente intramundano, pero nunca en el sentido del mundo. La conciencia de la realidad es ella misma un modo de estar en el mundo. Toda problemática del mundo exterior remite necesariamente a este fenómeno existencial fundamental. Si el cogito sum hubiera de servir como punto de partida de la analítica existencial del Dasein, no solo sería necesario invertir sus términos, sino que además se requeriría una nueva verificación ontológica fenoménica de su contenido. La primera afirmación sería entonces el sum, en el sentido de yo estoy en el mundo. En cuanto tal ente, yo soy en la posibilidad de estar vertido hacia diferentes comportamientos, cogitaciones, como modos de estar en medio del ente intramundano. En cambio, Descartes afirma que las cogitaciones están ahí y que junto con ellas está presente un ego, como res cogitans carente del mundo, carente de mundo.